viendo causas de males. Hemos visto 3 causas de males. A ver, para los que están en la pantalla y los que estamos acá, causas de males suena muy bonito, siempre les digo, pero se llama causas de maldiciones. Suena feo, suena horrible, nadie quiere saber cuáles son las causas de tus maldiciones. ¿Alguna vez te han preguntado eso? ¿Cuál es la causa de tu maldición? No, nadie le pregunta eso. Nadie tiene el coraje de preguntarle a otro cuál es la causa de tu maldición. Solamente decimos, me está yendo mal. ¿Y cómo te está yendo? ¿Cuál es la respuesta? Me va mal. Bueno, la Biblia lo llama maldiciones. Son males, maldiciones. Males que atacan, que aquejan a las personas. Y por eso estamos estudiando. Hemos visto tres causas de males. La primera de ellas, áreas descuidadas de tu vida. La segunda, vínculo por preferencia. La tercera, pecados escondidos y no confesados. Hemos visto 3 áreas muy importantes que son causas de males en la vida de cualquier persona. Si piensas que solamente en la vida de los cristianos, no es así, en la vida de cualquier persona. Áreas descuidadas de tu vida, vínculo por preferencia, pecados escondidos y no confesados. Hoy día vamos a seguir viendo la 4ª causa de males o de maldiciones: vivir sin temor de Dios. Vivir sin temor de Dios. ¿Esa es una causa de males, de maldiciones? Claro que sí. Estamos viendo en Josué capítulo 24. Hemos estado revisando mucho la historia de Josué. El pueblo de Israel, le dice a Josué: nosotros vamos a servir a Dios. Y Josué les dice en Josué 24:21, ustedes son testigos de lo que acaban de decir. Ustedes son testigos de que han declarado, 3 millones aproximadamente de israelitas. Ustedes son testigos que acaban de decir que van a servir a Dios. Bien, vamos a ver Jueces capítulo 2 versículo 6. Vamos a ver esta generación, que podemos llamar la generación en orfandad, una generación huérfana, Jueces 2 del 6 al 10. Josué despidió al pueblo de Israel y cada uno fue y tomó posesión de su heredad. Y mientras vivió Josué y los ancianos que le sobrevivieron y que habían visto las obras del Señor en favor de Israel, todo el pueblo sirvió al Señor. Mientras Josué estaba vivo y los ancianos estaban vivos, todo el pueblo sirvió al Señor. Y Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Timnat Serach, que era su heredad, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y murió también toda esa generación y se reunió con sus antepasados. Y después de ellos vino otra generación que no conocía al Señor, y no sabía lo que el Señor había hecho por Israel. Una nueva generación. Mientras Josué estaba vivo y los ancianos estaban vivos, Josué era el vínculo espiritual de todo ese pueblo de Israel. Quiere decir que todos se conectaban con Dios a través de Josué. ¿Eso es bueno? No, es malo. Es malísimo. Es como cuando uno dice, mi madre era la que unía a toda la familia. Se muere la madre y toda la familia se desconecta. ¿Eso era muy bueno? No, era pésimo. Quiere decir que no se logró el objetivo. Y en este caso, ¿cuál era? Que todos estén conectados, que todos estén unidos. ¿Cuál fue el objetivo de Josué y de los ancianos? No es que Josué y los ancianos tenían que estar pendientes de los 3 millones de israelitas todos los días. Oye, ¿te acordaste de Dios? Oye, ¿hiciste sacrificio? Oye, ¿te portaste bien? Oye, ¿hiciste las cosas correctas? ¿No te olvidaste nada en casa? ¿Todo lo trajiste? No era su trabajo. Ellos eran la inspiración. Cuando tú tienes un objeto de inspiración, tienes 2 alternativas. 1, observarlo, cuestionarlo. 2, tomar esa inspiración y hacerla parte de tu vida. Tomar la inspiración y hacerla parte de tu vida. A veces hay vidas de personas que nos inspiran. Y tú puedes ver una maravillosa película, puedes ver algo divertido. Pero lo importante es que tú tomes esa inspiración y la hagas parte de ti.
El punto es que esta generación solamente estaba conectada a Dios a través de Josué y de los ancianos. Muere Josué, mueren los ancianos, como no hay quien nos diga lo que tenemos que hacer, no haremos nada pues. Nadie nos dice qué hacer, no vamos a hacer nada. Nadie me recordó, nadie me avisó, nadie me dijo, no haremos nada. El verso 10 es lo que resalta y lo que nos llama la atención, que vino una generación que no conocía al Señor. Aquí el problema no estaba ni en Josué ni en los ancianos. Era una nueva generación, eran niños que habían crecido, eran jóvenes, eran adolescentes que ahora eran hombres y era una nueva generación. El problema no estaba en Josué ni en el liderazgo. Ellos habían tomado bastante tiempo en enseñar los principios de Dios. ¿Dónde está el problema? El problema estuvo en los padres, porque ellos nunca les enseñaron a los hijos qué hacer. Ahí estuvo el problema. Claro, podríamos decir, no se ha levantado un liderazgo. Imagínense, ¿no? Se muere Josué, se mueren los ancianos y no hay más líderes, no hay más ancianos. Y todos están preocupados porque dicen, ¿y ahora quién nos va a ayudar? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a enseñar las cosas de Dios? Levántese un líder. ¿Y los padres? ¿Y los papás? ¿El papá y la mamá? ¿Dónde estaban? ¿No era responsabilidad de ellos? Claro. Si la Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo, no se va a apartar de él. 5 acciones que olvidaron los padres. Quiero que lo voy a dictar y los que pueden ver en la pantalla lo pueden ver. 5 acciones que olvidaron esos padres. ¿Importantes? Muy importantes. Nos va a ser de lección para entender lo que está pasando en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en el mundo entero. Número 1, no invirtieron en la vida espiritual de sus hijos. No invirtieron en la vida espiritual de sus hijos. Cuando le preguntas a un padre, ¿por qué trabajas? Para comprarle zapatos a mis hijos, para comprarme una casa, para comprarme un carro, para pagar mis deudas, para tener lentes, para tener un celular, para tener miles de cosas. Eso es una maravillosa inversión. Pero la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23, el mismo Dios os santifica por completo, espíritu, alma y cuerpo. 3 áreas. Espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Y quién se encarga de cuidar el espíritu, el alma y el cuerpo de tus hijos? ¿Quién se encarga? Dios. Pero tú tienes el bebé. Si quieres que Dios se encargue, envíaselo. ¿No sería correcto? Dios, encárgate de mi bebé. Ahí te va. O llévatelo, ¿no? ¿No sería lo correcto? Cuando los padres dicen, Señor, encárgate de mis hijos, lo que están diciendo es, quítales la vida y tenlos tú, porque yo no sé qué hacer con ellos. No, eso no es correcto. Si tienes un bebé significa que Dios te lo dio. La Biblia que dice, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. El problema es que nunca invirtieron en la vida espiritual de sus hijos. Esa es la tendencia en el mundo entero. Cuando tú no inviertes la vida en la vida espiritual de tus hijos, hay consecuencias. Son insensibles, se vuelven duros, porque nada sienten. Ni en Timoteo dice que el afecto natural se pierde en ellos. No invirtieron en la vida espiritual de sus hijos. Un gran error. Segundo error, no les enseñaron a sostener una relación con Dios, porque ellos tampoco la tenían. Se enseña lo que se sabe y lo que se hace. No se enseña lo que no se sabe y lo que no se hace. Yo no puedo enseñarles a mis hijos, ¿sabes qué? Tienes que aprender a montar caballo, monta el caballo, agarra el crin, te subes de esta manera. Y si me preguntan, ¿alguna vez montaste un caballo? Yo le voy a responder, jamás en mi vida he tocado un caballo. Entonces, ¿cómo me puedes enseñar a montar un caballo si nunca montaste un caballo? Es un principio elemental. ¿Cómo puedes enseñar algo que no sabes y que no crees? No les enseñaron a sostener una relación con Dios porque ellos tampoco la tenían. Tampoco la tenían. Y este principio se aplica en el hogar. Dios ha establecido al varón como rey, profeta y sacerdote. Cuando hablamos de sacerdote significa que es el varón el que inicia la vida espiritual en la casa. No es la mujer. Usualmente asumimos y conectamos que la mujer, por ser más delicada y más sensible, debería ser la que inicie la vida espiritual en la familia. Pero eso no está en la Biblia.
Ese nunca fue el diseño de Dios. El diseño de Dios fue que el hombre puede encargarse de iniciar la vida espiritual en el hogar. Un ejemplo muy básico, muy simple. Después de los 40 días y 40 noches que Noé y su familia estaban en el arca, lo primero que hace Noé cuando sale de la embarcación, ¿qué fue? Hizo un sacrificio a Dios. Puso un altar y ofreció sacrificio a Dios. Fue lo primero que hizo. ¿Quiénes estaban ahí? Su esposa, sus hijos, estaban mirando lo que él hacía. Él inició la vida espiritual en la familia. Esa es la función de un varón, no de una mujer. Claro, los varones, como somos más duros, más fuertes, asumimos que la mujer, por ser más sensible, debería de encargarse de eso. Pero ese nunca fue el diseño de Dios. Ese es el diseño que se ha inventado. El diseño de Dios es que el hombre sea el propiciador y el iniciador en el hogar de la vida espiritual. Si tu familia no es espiritual, no es culpa ni de tus hijos ni de tu esposa, es culpa de la cabeza, del varón. No les enseñaron a sostener una relación con Dios. El tercer problema que tuvieron, la tercera acción que olvidaron los padres, no levantaron un altar a Dios en el hogar. No levantaron un altar a Dios en el hogar. Probablemente lo único que vieron sus hijos fue que ellos iban a adorar a la montaña o se iban a algún lugar de sacrificio, al templo, pero nunca vieron a sus padres hacer algo de eso en sus propias casas. Probablemente estos hombres levantaban las manos y oraban a Dios fuera de casa, probablemente cantaban fuera de casa, pero nunca les vieron a sus padres hacer lo mismo en su casa. Su hogar no era el lugar donde ellos practicaban la vida espiritual. ¿Eso es bueno? No, eso es malísimo. Lo que les estaban enseñando sus hijos es: en la casa puedes hacer lo que te da la gana y vive como tú quieras, pero afuera, ya bueno, cuando vayas al templo o cuando estés con el sacerdote, ahí sí pórtate bien y haz cosas bonitas. No levantaron un altar a Dios en el hogar. Un altar a Dios significa: ¿a quién me postro? ¿A quién se dedica esta familia? ¿A quién sirve esta familia? ¿A quién reconoce como autoridad de esta familia, aparte del jefe de hogar? ¿Quién es la autoridad? ¿A quién nos rendimos? ¿A quién clamamos? ¿Quién nos protege? ¿Quién es nuestro proveedor? Nunca levantaron un altar en casa. Nunca. La cuarta acción que olvidaron estos padres: no transmitieron su cultura de fe al contarles los hechos de Dios. Los padres habían visto el mar rojo abrirse, habían visto el maná en el desierto, habían visto carne, habían tomado agua de la roca, pero nunca les transmitieron esa cultura de fe a sus hijos. No les transmitieron la cultura de fe. No les contaron los hechos de Dios. Es la típica historia que a veces sucede en nuestra congregación. Vienen los papás con los hijos, con los niños, y le dicen: pastor, ahí te traigo a mi hijo para que tú le enseñes las cosas de Dios. Y yo siempre termino mirándolos y me sonrío. Le digo: no son mis hijos, son tuyos. Edúcalos tú. Si quieres que sean mis hijos, dámelos. Yo los voy a tener, pero van a ser míos, no tuyos. Qué cómodo, ¿verdad? Qué fácil, ¿verdad? Sí, a veces nos sentimos: ¿cómo que hicieron esto? Sí, eso hicieron, puedes leerlo en la Biblia. No transmitieron su cultura de fe y tenían una cultura de fe. Es la típica historia. Yo recuerdo que mi abuelito era cristiano. ¿Y qué te contó? No sé, pero yo sabía que era cristiano. ¿Te enseñó algo? ¿Te dijo algo? Mi mamá nunca me dijo nada, mi papá tampoco me dijo nada, pero creo que mi abuelito era cristiano. ¿De qué sirve tener la bendición de una relación con Dios y un conocimiento si nunca se lo compartes a nadie? ¿Cuál es el fin de lo que sabes? ¿Para qué lo quieres tener? ¿Cuál es la finalidad? Y la quinta acción que olvidaron los padres: no fueron intencionales
en permitir las obras de Dios en el hogar. Ni siquiera permitieron que Dios haga algo en sus hogares. No fueron intencionales en permitir que Dios haga algo. No fueron intencionales. Solo vivieron una vida natural y no permitieron que la vida sobrenatural se establezca en la familia. Es curioso, la única vida espiritual que a veces vemos en nuestros hogares, ¿saben cuál es? El miedo a un fantasma. Esa es la única vida sobrenatural que vemos. O una película de terror. Es lo peor que puedes ver en tu casa, una película de terror. Ese es el único contacto con la vida sobrenatural en tu familia. Una película de terror, o que se apague la luz, o la mano peluda, o un fantasma. Es la única vida espiritual que tú puedes percibir en tu casa. ¿Y Dios? ¿No fuiste intencional en que Dios haga algo en tu familia? Nunca fuiste intencional. Intencional significa, lo estoy haciendo a propósito. Quiero que Dios haga algo. Quiero que Dios pueda mostrarse como Dios. ¿No fuiste intencional? Por eso tienes que aprender a ser intencional en que Dios haga algo en tu familia. Que haga algo sobrenatural en tu familia. Pero si la Biblia dice que el que busca encuentra. Si tú no buscas nada de Dios, ¿cómo esperas encontrar algo de Dios? Estas fueron las 5 acciones que olvidaron los padres. Yo quiero que veas rápidamente cuál fue el resultado. El resultado fue una generación insensible. El resultado de estas 5 acciones que olvidaron los padres fue tener hijos y una generación insensible. Generaciones espiritualmente insensibles crean individuos que, número 1, no conocen a Dios. Número 2, no conocen las obras que Dios puede hacer. Generaciones insensibles crean individuos con estas características, que no conocen a Dios y no conocen las obras que Dios puede hacer. Y como no conocen a Dios, cualquiera puede ser un Dios. Como no saben lo que Dios puede hacer, nunca tienen temor de Dios. No existe temor de Dios, porque no saben quién es Dios. No saben que Él fue el creador del universo, no saben que Él tiene el poder de la vida y de la muerte, no saben que Él tiene el poder para perdonarte y poder limpiar tus pecados, no tienen la menor idea. Entonces, como no saben quién es Dios, no temen a Dios. Y pueden vivir una vida como les da la gana. Generaciones insensibles espiritualmente crean individuos que no conocen a Dios y que no conocen el poder, las obras que Dios puede hacer. Por eso no tienen temor de Dios. La palabra temor se puede registrar como reverencia, como respeto. Tú no vas y pones tu mano en la boca de un león porque tú dices, oh no, yo respeto al león. ¿Por qué? Si pongo la mano en su boca me va a morder. Tú no vas y acaricias pues un cocodrilo en sus fauces porque te va a morder. No acaricias un tiburón y lo tienes en tu piscina, te puede comer. Le tienen un respeto, saben que estos animales tienen una capacidad, una fuerza que pueden lastimarte. Pero cuando creas este tipo de generaciones insensibles a Dios, estas generaciones que eran individuos que no saben quién es Dios, pueden adorar cualquier deidad. Un palo, una roca, una arcilla, el sol, la luna, las estrellas. Pueden adorar cualquier cosa porque no saben quién es Dios. Y como no saben quién es Dios, no les importa faltarle respeto, blasfemar, ofender, vivir una vida libertina, porque piensan que Dios no va a hacer absolutamente nada. Y como no tienen la menor idea del poder de Dios, buscan otro tipo de poder. ¿Qué pasa? Quiero ir terminando ya. Este es el resultado de las generaciones insensibles. ¿Y cuál es la dirección que ellos toman? Porque van a tener que caminar hacia un lugar. Estas generaciones tienen una dirección. Puedes verlo en Jueces capítulo 2, versículo 11 al 13.
quiero que veas la dirección que toma esta generación. Versículo 11. Los israelitas, la nueva generación, hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, que estamos hablando. Con lo que provocaron el enojo del Señor. Se apartaron del Señor para adorar a Baal y Astarot. Esa es la dirección que toma. Les voy a mostrar las dos direcciones. Número 1, se ofrecen a realizar actos ofensivos a Dios. Se ofrecen. ¿Cuál es la dirección? Se ofrecieron a realizar actos ofensivos a Dios. Y el segundo, se convirtieron voluntariamente en esclavos de otras deidades, idólatras. No solo se ofrecieron a realizar actos ofensivos a Dios en su cuerpo, su vida, su mente, las leyes, las cosas que hicieron, sino que también se convirtieron voluntariamente en esclavos de otras deidades. Quiero darme un tiempo aquí para hablar de Baal y Astarot. Tú lees aquí, dice, y en el versículo 11, dejen en Jueces capítulo 2, verso 11, dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Cuando dice adoraron a los Baales, ¿qué eran los Baales? Literalmente significa señores, amos sobrenaturales. Eran fuerzas sobrenaturales, deidades sobrenaturales. Sí lo sabía. Por ejemplo, podría haber un Baal, una fuerza que podría darles provisión. Podría haber una fuerza, un Baal que los ayudaba en la guerra. Podría haber un Baal que los ayudaba en la fertilización, en el campo. Podría haber diferentes Baales. Lo interesante de estos Baales es que cada uno de estos dioses demandaban algo. Es bien interesante. Estos dioses, deidades a los que ellos se inclinaron, siempre tenían demandas. Y esto sucede en el mundo entero. Cuando tú ves diferentes adoraciones a diferentes deidades, cada deidad tiene la demanda de un objeto. En la historia antigua del pueblo de Israel, había un dios que se llamaba Moloch. Es muy interesante cómo este dios Moloch pedía sacrificios. No era cualquier sacrificio. ¿Sabes qué pedía? Que sacrifiquen niños. Este Dios tenía un vientre, tenía el rostro como de un toro, tenía un vientre, y dentro del vientre había carbón encendido. Estaba el rojo vivo. Ellos tenían tamboriles, era una fiesta. Tomaban a los bebés y los metían dentro del vientre de esta deidad. Y mientras el bebé estaba dentro de la deidad, ellos hacían fiesta, tocaban los tambores. Esto no era una casualidad. Hacían fiesta y tocaban tambores para evitar escuchar el grito desgarrador de esos bebés dentro del cuerpo de estas deidades. Cada Baal exigía y demandaba algo, y ellos tenían que suplir. Había otro Dios. Cuando un profeta se enfrenta a los profetas de Baal, a los sacerdotes de Baal, este Dios les pedía que se corten los brazos, que se hagan zanjas y puedan desangrarse, porque era la manera en la que este Dios respondía. ¿Te has dado cuenta cómo este mundo está lleno de idolatría? Cada deidad a la que se postran, cada deidad les pide algo, les demanda algo. Sí, todo lo que piden siempre es destructivo. Juan 10:10, Jesús dijo, Satanás vino para matar, robar y destruir. Y esta diosa Astarot, suena interesante. Esta diosa Astarot es la que se conoce como Afrodita, o es como la que se conoce como la diosa Venus, que era la diosa de la fertilidad. Era un mundo de libertinaje, sus templos. Era un lugar donde las mujeres eran esclavas para satisfacer la demanda de muchos hombres.
dice que esta fue la dirección que tomaron esta generación. No solo fueron ofensivos a Dios, violentos y altaneros, sino que se convirtieron voluntariamente en ser esclavos de estas deidades. Si tú tienes a una generación insensible a Dios, insensible espiritualmente, ¿cómo puedes sorprenderte de que el mundo esté de cabeza? ¿Cómo puedes sorprenderte de que existe el aborto? ¿Cómo puedes sorprenderte de que se quiera matar a la gente? ¿Cómo puedes sorprenderte de que un hombre golpee a una mujer? Si toda esta crianza y educación solo nació en un lugar específico, el hogar, todo partió de este punto: la familia, el hogar. El liderazgo de Josué y de los ancianos solo les enseñaron a construir familias fuertes. ¿Por qué familias fuertes? Donde Dios era el centro, Dios era el único Dios al cual servirían. Y toda la ley de Dios y los principios de Dios eran para darles una bendición. La Biblia dice que Dios tiene planes de bien y no de mal para darles un futuro y una esperanza. Podemos aprender. ¿Qué está pasando en tu familia? ¿Qué está pasando en tu hogar? ¿Qué está pasando con tus hijos? O sí, tú puedes culpar a tus líderes espirituales. O sí, tú puedes culpar quizás a la matriarca de la familia o el patriarca de la familia que era espiritual. Pero la responsabilidad recae en aquellos que tienen la siguiente generación. La siguiente generación. Esto es lo que olvidamos. ¿Cómo salvas una ciudad? ¿Cómo salvas una nación? ¿Cómo salvas un país? Piensa en la siguiente generación. Piensa en la siguiente generación. Vamos a tomar un tiempo para orar. Por favor, cierren sus ojos ahí donde están. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque toda ella es verdad. Gracias porque aprendemos a través de la instrucción y aprendemos a través de todo lo que tú dejaste escrito, inspirando a estos hombres. Señor, en este tiempo te pedimos perdón, porque viendo no lo vemos, porque cerramos nuestros ojos a una realidad que cada día está golpeando, no fuera de nuestro hogar, sino dentro de nuestro hogar. Te pedimos perdón, Señor, por haber sido tan descuidados. Señor, que este sea el inicio de algo diferente para nuestras vidas. En el nombre de Jesús.